bienestar, nuestra integridad, nuestra vida moral. Este es un tiempo, esta es una época donde realmente podemos coincidir que la depravación sexual está latente en todas partes y somos testigos del daño producido en la familia por el pecado del adulterio. De eso creo que nadie puede decir acá, de los 50 grupos que ya están conectados, que no conoce, que no sabe y que no ha visto los estragos que hace una infidelidad. Pero vamos a empezar leyendo un texto que encontramos en el libro de Jeremías 3:14. Jeremías 3:14, la bendita palabra del Señor nos dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y mire qué tremendo esto. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ciencia, inteligencia. Esta es una palabra que está dirigida al pueblo de Dios, donde el Señor hace un llamado y hace un reclamo diciendo: yo soy su esposo. Yo soy su esposo. Y ese llamado que Dios está haciéndole al pueblo de Israel es el llamado que también nos hace hoy el Señor a nosotros. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero. Y estimados pastores, nosotros los líderes somos el amigo del esposo que estamos preparando esa novia para ese encuentro maravilloso que va a tener muy pronto. Y el Señor dice: yo soy su esposo. Y Él dice: y voy a buscar pastores, líderes, que sean según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con visión. Son las dos palabras de ciencia e inteligencia. Se requiere tener conocimiento y se requiere tener ciencia, se requiere tener visión. Es parte de mi tema que estoy trabajando para el encuentro de líderes en 15 días. No voy a entrar ahí. Hoy quiero enfatizar con ustedes la palabra del adulterio espiritual y ministerial del siglo XXI. Cómo ha venido afectando la vida de la iglesia, pero también la vida de la familia, de los matrimonios. Este verso de Santiago 4:4, me han escuchado decir muchas veces que este verso fue para mí el versículo que enderezó mis pasos cuando yo era un joven y leí este verso. Yo me sorprendí tanto porque el Señor le está diciendo a sus hijos que somos adúlteros. Y para entender la palabra adulterio, se tiene que definir una persona comprometida que ha hecho un pacto, que ha hecho un voto, pero se olvida de ese pacto, de ese voto, y se va a fornicar con otros dioses, a fornicar con el mundo, a fornicar con el pecado. Si lo traemos al contexto familiar, es exactamente lo que ocurre en una pareja cuando se han jurado amor, fidelidad, y uno de ellos decide tener una intimidad sexual fuera de su matrimonio. Dice la Biblia: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados míos, el adulterio es algo
terrible que destruye de la manera más espantosa la vida familiar. Es algo que los han vivido saben lo dañino que es para el núcleo familiar, para esa relación de pareja. Quiera Dios que usted, hermano, no tenga que vivir una experiencia como esa, pero como pastores sabemos lo destructivo que produce el adulterio en el matrimonio. Y le voy a decir algo que he escuchado con frecuencia. El adulterio en el matrimonio lo justifican hombres y mujeres. Usted va a encontrar cuando una persona cae en el pecado del adulterio, que termina diciendo, la mujer dice, mi esposo me descuidó, mi esposo no me atendió, no me escuchaba, él pasaba tiempo en el celular, nunca me daba tiempo a mí y por eso yo terminé siendo seducida por alguien y por eso fallé. El hombre tiene también sus argumentos. El hombre dice, mi esposa me descuidó, mi esposa atendió más a los hijos, mi esposa no me atendió en la intimidad y tienen argumentos de todo tipo para justificar su pecado. Y la gran pregunta es, ¿será que una vez que usted conozca las consecuencias del adulterio, usted va a pensar que no hay ninguna excusa que justifique el daño profundo que produce una infidelidad? Y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra para que usted pueda defenderse de cualquier argumento. Si es una mujer y usted está diciendo, mi esposo me está descuidando, no es cariñoso conmigo, no me habla, es posible que así sea, pero nada de esto justifica, amada mía, amado mío, la infidelidad en el matrimonio. El adulterio en el matrimonio produce daños catastróficos. Y te voy a enseñar a la luz de la palabra algunas cosas que produce el adulterio en el matrimonio. Proverbios 5, 3 al 5, dice este texto poderoso, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es como blando, es más blando que el aceite. Y aquí dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte. Sus pasos lo conducen al infierno. Si tú analizas esta palabra, hermano mío, yo creo que nada justifica una infidelidad. Estoy hablando en primera instancia, estoy hablando del adulterio en el matrimonio. Si hoy estás escuchándome, mujer, que de pronto está siendo tentada y varón, si de pronto está siendo seducido, tentado, escribe este verso. Porque lo primero que produce el adulterio como la fornicación es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Usted va a darse cuenta cuando una persona ha caído en la trampa y dice que los labios de la mujer extraña, igualmente los hombres, destilan miel, es agradable, es motivante, pero su paladar va a ir ablandándote como el aceite, mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos, y sus pies te llevan a la muerte y sus pasos te conducen al Seol. Así que cualquier intento, cualquier seducción, usted tiene que saber, hermano mío, reprender en el nombre poderoso de Jesucristo y liberarse de ese pensamiento y de ese sentimiento. Número 2, dice las Sagradas Escrituras en Proverbios 6:32, que el adulterio como la fornicación, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que lo hace. No hay nada más que contamine, no solamente tu mente, sino tus emociones,
tus pensamientos, que el adulterio, que la fornicación, cuando el pecado del adulterio y la fornicación entran a tu vida, te conviertes en un hombre y una mujer corrompida en tu pensamiento, corrompida en tus sentimientos, corrompidas en tus emociones. Eso es un deterioro interno que te lleva, que te conduce a la contaminación total. Y no solamente, amados míos, te corrompe el alma, sino que también corrompe tu cuerpo. Y aquella mujer o aquel hombre que de pronto se está cuidando, se está guardando. Dice la Biblia que el que se acuesta con una mujer ramera, un espíritu, un cuerpo es con ella. Porque aquella persona que viene de pronto llevando y arrastrando un montón de pecado en el sexo, en la intimidad, eso se conecta y eso es lo que tú estás trayendo a tu esposa o a tu esposo, eso es lo que estás ministrando a tu casa, el pecado, la contaminación, no solamente en tu alma, en tu cuerpo, sino que también se traslada a todo el entorno familiar. Por lo tanto, amados míos, vamos a huir en el nombre de Jesús de toda fornicación. Pero mira lo que dice Proverbios 6:33. No solamente corrompe el alma, no solamente produce muerte, sino que dice Proverbios 6:33, que herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¡Wow! Cuán doloroso es para una mujer o para un hombre saber que la persona que está a su lado le ha sido infiel. Cuán doloroso y deshonra es para los hijos saber que el pecado de su padre o de su madre ha sido ventilado, ha sido comida en las calles, es comentado por todas las personas. Quiero decirle, hermano, que hay heridas profundas en el corazón de muchas mujeres cuando su amado, su esposo o los hombres, cuando la persona con la que hizo un pacto en el altar le fue infiel. Herida y vergüenza hallará. No solo la vergüenza y la herida en tu alma de haber fallado a tus hijos, sino también herida y vergüenza a tus hijos y a tu esposa y a las personas que te aman. Y una de las cosas que dice el proverbio, y su afrenta nunca será borrada. La gente, cada vez que te mire, la gente dirá, ahí va la mujer que se acostó con alguien que no era su esposo. Ahí está el hombre fornicario que no respetó a su esposa. Y es una afrenta que aunque Dios te perdona, la gente siempre estará pensando que tú eres una persona con un problema de inmoralidad. Y no estoy aquí para juzgarte, tampoco estoy aquí para hacerte sentir mal. Estoy aquí con la palabra para corregir cualquier influencia del maligno que quiera venir a deteriorar tu vida ministerial, tu vida familiar. Tú como hombre de Dios y como mujer de Dios, debes de saber que hay una contaminación en este siglo que está llevando cada día al colapso a los hombres de Dios. Grandes hombres de Dios han caído en la trampa del adulterio. Grandes hombres de Dios. Tenemos un hombre tremendo que fue predicador a nivel de Latinoamérica, uno de los mejores evangelistas. Cuando usted ponía el programa de él en la televisión, aunque lo escuchaba en el idioma inglés, usted sentía la presencia. Cuando ese hombre tocaba el piano, usted sentía una atmósfera de Dios. ¿Sabe qué lo llevó al fracaso? El pecado del adulterio. Y públicamente este hombre tuvo que salir en la televisión a decirle al mundo, he fallado, he pecado, he caído en el pecado de la inmoralidad sexual. Escúchenme, hombre de Dios, escúchenme, pastores, evangelistas, escúchenme, matrimonios, escúchenme. No
puede abrirle puerta al enemigo. No puede abrirle puerta al enemigo. El enemigo está buscando la oportunidad para herir a tu hogar, para herirte con pecado y vergüenza y para poner en tu frente una afrenta que nunca será quitada. Así que esta palabra creo que es importante para este tiempo. Número 4, serás retenido con las cuerdas de tu pecado. He escuchado gente decir, yo puedo salir, como Sansón decía, yo me voy a librar, yo me voy a soltar, no tengo problema. Y comenzó a ser seducido por Dalila hasta que llegó el momento cuando las cuerdas que lo tenían atado no pudieron caer. Escúchame esto, dice Proverbios 5, 20 y 23. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. No importa dónde te esconda, no importa qué rincón te meta, no importa en qué lugar inhóspito vaya, los ojos de Jehová te ven. Y él considera todas sus veredas, pretenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido serás con la cuerda de tu pecado. Escúchame esto, una de las cosas que a veces he escuchado con frecuencia que me dicen, pastor, yo creía que podía escapar, pero fui atrapado, no pude escapar. Yo creí que podía ocultar este pecado. Se te olvidó que la Biblia dice que no hay pecado oculto, que todo saldrá a la luz. Pero no solo esto, sino que una vez que tú abres la puerta al pecado, eres atrapado, eres como amarrado con cuerdas como fue atado Sansón, que cuando gritaron que venían los filisteos, ya él no podía soltarse. ¿Por qué? Porque había cedido el derecho a Satanás, le había permitido al pecado entrar en su vida y atraparlo y amarrarlo. Por esa razón, no juegues con el adulterio, no juegues con el pecado de la fornicación. Si eres joven, si eres soltera, no le des cabida a ningún pecado de estos porque te van a destruir. Hay hombres que me han dicho en consejería, pastor, yo nunca pensé abandonar a mis hijos, son el amor de mi vida. Hay personas que dicen, pastor, yo nunca pensé en dejar a mi esposa, es el amor de mi vida, pero no sé qué pasó. Bueno, yo sí sé qué pasa, es el lazo del pecado. Te vuelvo a leer el verso, hermano mío, porque yo creo que tenemos que ver la Biblia más que cualquier otra cosa. Dice el verso 23, y él considera todas sus veredas, pretenderán al impío sus propias iniquidades. Cuando la Biblia habla de iniquidades, son cordones que se vienen arrastrando de tiempo atrás, pecados en los que has caído en otra ocasión. El impío arrastra iniquidades. Yo conozco gente que ha tropezado con la misma piedra varias veces. Y tú no puedes vivir la vida ministerial todavía sabiendo que hay una iniquidad que te sigue, jugando con el sexo opuesto, viajando y quedándote a solas con el sexo opuesto. Y dice el verso 23, y retenido serás con las cuerdas de tu pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. Harás cosas que nunca te imaginaste. Mira, hermano, cuando una persona se desenfrena en el pecado del adulterio y la fornicación, hace las peores locuras. Las mujeres y los hombres hacen las peores locuras que nunca en su vida se imaginaron hacer. Usted como mujer, no sea piedra de tropiezo para un hombre de Dios. Y usted como hombre de Dios no sea piedra de tropiezo para una mujer que le sirve al Señor. Escape, huya. No es posible que nosotros, conociendo la palabra, estemos siendo piedra de tropiezo y abriéndole puerta al enemigo. Número 5, tu esfuerzo y trabajo será en casas de extraños. Proverbios 5, 8 al 10 dice, aléjate de
aléjate de ella tu camino, aleja de ella tu camino. O sea, si sabes que anda por ahí, no vayas. Si sabes que va a pasar ahí, no. Si sabes que va a llegar, escapa. Si sabes que va a entrar, mejor huye. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Varones, ¿están escuchando a Dios? ¿Están escuchando la palabra? No te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué hace un hombre visitando a una mujer sola en su casa? ¿Qué hace un pastor visitando a una mujer sola en su casa? ¿Qué hace una mujer sola visitando a un hombre en su casa? No vayas a su casa, te está diciendo. Si tú sabes que ahí hay una atracción, que hay una empatía, escapa, no tienes que meterte ahí, no tienes que entrar en esa casa, no puedes, no lo debes hacer, no lo debes hacer. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraño se sacie de tu fuerza, que extraño se sacie de tu fuerza y tu trabajo esté en la casa de los extraños. ¿Qué es lo que pasa, amados míos? Lo voy a decir con mucho dolor, pero yo he visto casos que muchas de las cosas que el hombre no hizo para su esposa, para sus hijos, termina haciéndolo para gente extraña por causa del pecado, por haberse metido la cabeza en una relación, por no haber escuchado a Dios, metió su mano, metió sus pies, metió todo su ser en una relación y termina entregando su fuerza a extraños en vez de luchar por su hogar, por su esposa, por sus hijos, termina siendo atrapado por una relación donde le toca atender y cuidar a gente extraña que no debería hacerlo. Y número 6, y creo que va a ser el último para entrar a hablar de lo ministerial, el juicio divino. Si no sabías, la Biblia dice de lo que te he venido hablando, honroso sea en todo el matrimonio. Dios le está diciendo a usted, el sexo lo creó Dios para disfrutarse dentro del matrimonio. Toda relación fuera del matrimonio es deshonra para Dios. El sexo está establecido por Dios para el matrimonio. Atención, jóvenes. Atención, señora. Espere que Dios le provea a su esposo y el hecho sin mancilla. Pero dice el texto, pero a los fornicarios, ¿quién es un fornicario? Ese que no estando casado se va a tener intimidad sexual con su novia, que tiene sexo con su novio fuera del matrimonio. Y a los adúlteros, ¿quién es un adúltero? El que está casado, pero tiene intimidad sexual con otra persona fuera del matrimonio. Lo juzgará Dios. Lo juzgará Dios. Y Apocalipsis dice que los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Y creo que firmemente tengo que hablarle esta palabra a todos ustedes como su pastor, diciéndole, hermanos míos, no podemos caer en la trampa del enemigo. Tenemos que escapar en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo señala este texto. Y voy a dejar los matrimonios para hablarle aquí a los pastores y a los líderes. Dice Pablo acá en Corintios 11, 1 al 3, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con el celo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, pues es desposado con un solo esposo. Las mismas palabras que dijo el Señor en Jeremías, yo soy su esposo. Pablo está diciendo, yo los he desposado, le está diciendo a la iglesia de Corinto, con un solo esposo, para presentarlas virgen y pura a Cristo. Y una de las cosas que debemos de comprender nosotros, hermanos, los pastores, los líderes, escúchenme bien, amados míos, nosotros no somos el esposo de la iglesia. La iglesia tiene un esposo. Nosotros estamos trabajando con la iglesia, la novia del Cordero, preparando ese encuentro. Alabado sea Dios. Así que bajo ninguna circunstancia, usted como pastor, como líder, vaya a confundirse y termine manoseando la esposa del Cordero. Y dice la Biblia
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando se pierde la fidelidad en la vida de un líder, cuando se pierde la fidelidad en un ministro, cuando se pierde la fidelidad, usted debe de saber, y se lo dije a los pastores en una de nuestras reuniones, no le delegue autoridad a alguien que no es fiel. Pastores, viene un año 2024, asegúrese que usted le va a delegar autoridad a gente que entienden el código de la fidelidad. Porque cuando no hay fidelidad, hermano, es cuando se corrompe, cuando se cae en el pecado, en el desorden, en la inmoralidad. ¿Qué es lo que destruye un matrimonio? La infidelidad. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Poner gente a liderar que no son fieles. El que no es fiel a Dios no será fiel ni a la visión de la iglesia, ni a la visión de la casa, ni a la visión del pastor. El que no es fiel a Dios, pastores amados, no espere que le sea fiel a usted. En un abrir y cerrar de ojos, esa persona terminará haciendo cosas que te quedarás impresionado. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. Donde no hay fidelidad, hermanos míos, hay una corrompición del infierno cuando no hay fidelidad. Y dice acá San Juan 3, 24 y 25, el apóstol Pablo y el apóstol Juan se unen para decir estas palabras. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y esta era la discusión de ellos. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada que no fuere dado del cielo. Y acá las palabras de Juan. Y dice Juan, vosotros mismos me soy testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado de él. El que tiene la esposa, ahí estamos. El que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, ese amigo es usted, ese amigo soy yo, ese amigo somos nosotros. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así que este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué poderoso, hermano, el entender. Por eso dice la Biblia, les daré pastores con ciencia y con entendimiento. El pastor que no tiene ciencia, visión, entendimiento, conocimiento, no logra entender de quién es la esposa, no logra entender. Juan sabía que él era un enviado nada más, que él había venido a abrir el camino, que él estaba ahí para preparar y arreglar a la esposa, que el esposo era Jesús. Por eso el comentario de sus discípulos a Juan no le afecta, porque él entiende que él está ahí para arreglar la mesa, para peinar la novia, para aplanchar a la novia, para darle toda la decoración para cuando el esposo venga. Hermano, si tú como ministro entiendes esta revelación, usted va a ver en el mundo tanta gente acariciando a la novia del Cordero, lucrándose de la novia del Cordero, sacando provecho de la novia del Cordero. Esto es una depravación infernal en este siglo por no tener pastores con ciencia y con entendimiento. Por eso es que hay tanta corrompición dentro del mundo cristiano, porque todo mundo quiere servir al Señor, todo mundo quiere ejercer liderazgo, pero no todos están dispuestos a recibir conocimiento, no están dispuestos a recibir la revelación del Señor en sus vidas. Juan le dice, ustedes no saben
que yo dije no soy el Cristo, que yo soy un enviado, que yo estoy aquí para prepararle la esposa al Cordero. Y amados pastores del Ministerio Chequina Internacional, nuestra misión es cumplir la visión del Señor y entregarle una iglesia sana, pura y santa. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Nuestro trabajo y nuestra misión, por eso es mi pasión y mi entrega y mi lucha constante de desarrollarles a ustedes el carácter de líder, el carácter de siervo, para que ustedes puedan entender que están en cada lugar, no son dueños de la esposa, no son señores de la esposa, ustedes están ahí para escuchar la voz del esposo. Usted es amigo del esposo, no es el amigo de la esposa. ¿Cómo se sentiría usted que su amigo comience a tener una relación íntima con su esposa? ¿Estaría usted a gusto que su amigo espere que usted se vaya al trabajo para meterse a su casa y pasar todo el día con su esposa, lavando, limpiando la casa? Usted va a decir, aquí hay algo extraño, algo no está calzando bien, o viceversa. Usted como mujer estaría de acuerdo que una de su amiga se encargue en peinar a su esposo, en sacarle, a limpiarle el cutis. ¿Estaría de acuerdo usted que entre a su casa, se acueste en la cama con él? ¿Verdad que no? Por lo tanto, es lo que tenemos que entender con relación al trabajo que nosotros hacemos en el ministerio. El Señor va a venir por su esposa, y sabe una cosa, hermanos, me duele en el alma ver tanta gente que Satanás le ha dañado su sentido. Y le digo lo que Pablo dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos vengan a ser de manera extraviados. ¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque los sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todos sabemos cuál es la debilidad del hombre. La debilidad del hombre está en su vista. Por eso Satanás ha usado tanto al cuerpo de la mujer para seducir al hombre por la vista. La debilidad de la mujer es su oído. Por eso hoy en día tantos mensajes de texto comienzan a calar en el oído de la mujer, y tantas florcitas en el chat comienzan a calar en las emociones de la mujer, porque toda tentación y toda seducción empieza por tus sentidos. Por eso Pablo dice, porque temo que como la serpiente sedujo a Eva por su sentido. ¿Qué le puso? Le puso al frente una fruta agradable. ¿Qué le puso el diablo a David? Le puso una mujer desnuda. ¿Qué le puso a Can? Le puso un lingote de oro y un manto babilónico y unas piezas de plata. Te va a poner al frente algo que es grato a tu sentido. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Le está susurrando al oído a muchos para llevarlos al fracaso en su vida espiritual. Que el nombre de Jesucristo no sea pisoteado, hermanos. Que el nombre de Jesucristo no sea dañado cuando no hay una sincera fidelidad a Cristo. Somos el mayor peligro para la novia del Cordero. Guarde eso, hermano, porque eso caló mi corazón. Cuando no hay una sincera fidelidad a Cristo, somos el mayor peligro para la novia del Cordero. Donde un hombre entra que no entiende el código del respeto y la fidelidad, cuando entra un hombre a tu familia, termina siendo la piedra de tropiezo. Igualmente las mujeres, déjeme decirle acá a la familia, cuide a quien le deje entrar a la casa, cuide quien entra a tu hogar. Si algo debemos de aprender nosotros es que hay un núcleo familiar que debemos de proteger, porque si entra una persona que no entiende la fidelidad, te va a destruir tus hijos, te va a destruir tu matrimonio, porque tú tienes que vigilar que no entre. Ahora, pastores, vuelvo al punto. Si tú no vigilas quién entra al liderazgo, quién entra al liderazgo, no metas gente por necesidad, mete gente fiel, mete gente fiel, mete gente fiel. ¿Sabe? Cuando perdemos fidelidad, estamos dispuestos a destruirlo todo. Te voy a mostrar aquí algunos hombres que por no serle fiel terminaron tocando lo que no debieron de tocar. Cuando perdemos fidelidad y sinceridad dentro de un liderazgo, la iglesia se corrompe y se pierde la batalla.
Y aquí vienen ejemplos de gente que entraron en un momento de su vida y tocaron lo prohibido. Adán, ¿cuál fue el problema de Adán? Adán tocó el árbol que el Señor le dijo, no toques ese árbol. Tocó el fruto prohibido y quedó fuera del Edén. Otro ejemplo, Rubén. Rubén tocó, se acostó con la mujer de su padre y perdió su primogenitura. ¿Lo ves, hermano mío? Acán tocó el anatema y murió él y toda su familia. Si tú no tienes integridad y tú no tienes el código de la fidelidad, terminarás tocando lo prohibido y tu vida terminará destruida. Saúl tocó los sacrificios que Samuel le dijo, no los toque. Este servicio, este sacrificio le corresponde al sacerdote. Saúl, al ver que no llegaba Samuel, entró y eso le costó el reino. No te metas en lugares, no toques cosas que no debe de tocar. Absalón tocó la autoridad de su padre David y terminó muerto. Cada vez que tú tocas algo que no debes, terminas destruido. David tocó la mujer de Urías y su hijo murió, su hijo menor murió. Hay maldiciones que entran a la familia por cosas que nosotros mismos tocamos. Ananías y Zafira tocaron el diezmo y la ofrenda y murieron en el templo. Imagínese usted, hermano, cuántos ejemplos podríamos dar. Hay muchos de ustedes que de pronto están diciendo, no, es que no quiero diezmar, tengo que comprar esto. Hermano, no toques el diezmo no es tuyo. No toque lo que no es tuyo. Hay cosas que la gente toca, que ya Dios las tiene consagradas y traen maldición y muerte espiritual a su casa por tocar lo que no debe. Amados míos, esto definitivamente son cosas que tú, como también hay gente que tuvo la oportunidad de tocar y no tocó. Ejemplo, el caso de Josué. Josué estuvo al lado de Moisés. Moisés ya era un anciano, pero Moisés nunca tocó la unción de Moisés. Y Dios le dio la sucesión de liderazgo de Moisés. Si tú caminas en integridad y en fidelidad, Dios te va. Ana le ofreció a Samuel a su hijo, Samuel a Dios. Cuánto dolor tendría Ana en su corazón llevar a Samuel, el hijo que ella tenía, su primer hijo. Ella lo llevó al templo, no lo tocó y el Señor le dio 5 hijos más. La viuda, cuando había escasez, 3 años de escasez, el profeta la visitó y cuando llegó a pedirle agua, de pronto le dice, dame una torta. Y ella dijo, no tengo harina, no tengo nada. Lo único que tengo lo iba a comer para morir con mi hijo. Y el profeta le dice, dame a mí primero. Y ella le hizo la torta, se la trajo al profeta, me imagino que con hambre venía ella, pero entregó y abrió la bendición y la abundancia para su casa. Si Dios te pide algo, dale, no retengas la bendición a tu familia. Eliseo nunca tocó la unción de Elías y hizo más milagros que Elías. Esperó que la unción llegara a su vida. Líderes, no se levante con su autoridad. Espere el momento, Dios te va a poner. David no mató a Saúl. Cuando Saúl andaba detrás de David, David llegó y le cortó el manto de Saúl. Y David pudo haberlo matado y no lo mató. Y los compañeros le decían, ¿por qué no lo hiciste? Líbrame, Jehová, de tocar al ungido. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le entregó el reino de Saúl. Porque cuando tú, hermana mía, hermano mío, sabes mantenerte en integridad, cuidarte, te conduces con sabiduría, no toques la mujer de tu prójimo, dice la palabra del Señor. No toques la esposa del Cordero. No la toques. Entiende la palabra y el que tiene oído para oír, oiga. Y voy a concluir acá porque el tiempo ya se me fue. Escuche esto. No toques, dijo Jehová, a mis ungidos. Tengan cuidado, líderes, cuando ustedes se refieren a su pastor. Tenga cuidado cuando usted denigra a su pastor. Salmo 105:15. No toques a sus ungidos. Y voy a concluir aquí. La fidelidad nos libra de dañar nuestra carrera ministerial.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fidelidad se hereda en la familia y en la iglesia. Y le dices, Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para que también enseñen a otros. Fieles, subraye la palabra, fieles, fieles, encarga a hombres fieles. Este es un año, hermano, donde muchos de nosotros fuimos probados en nuestra fidelidad. El liderazgo, el ministerio, la iglesia se hace con gente fiel. Puede tener muchos dones, puede tener mucho carisma esa persona, pero encarga a hombres fieles, fieles, pastores. Busque gente fiel para el ministerio. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Quiere decir que hay mucha gente que vive de apariencia. No se deje llevar de las apariencias. El cual dice, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti. La fe no fingida. Pablo está diciendo, en ti hay una fe transparente, como otras, no como otras que son fingidas. Lo aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Lo ve que todo se aprende en el hogar. Igualmente, si ustedes quieren gente fiel, empiecen, pastores, a ser fieles ustedes también. Empiecen a ser fieles ustedes como padres para que ustedes tengan hijos fieles. Empiecen ustedes, pastores de distrito, pastores de sede, a caminar en fidelidad y Dios te traerá gente fiel. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he obedecido y he traído esta palabra, Señor, aunque con quizás un poco confrontativa, Señor, pero necesaria para el crecimiento y el desarrollo de la vida ministerial. Señor, declaro sobre la vida de esta iglesia tu bendición, tu Santo Espíritu, Señor. Derrama tu poder y tu gracia sobre ellos, Señor. Y haz que cada uno de ellos resplandezca, Señor, en su vida familiar y en su vida moral. Líbrales de toda tentación. Corto toda ligadura del infierno que quiera atar la vida de ese hombre y de esa mujer. Oro por esos matrimonios, Señor, donde el diablo ha estado tentándoles para meter fornicación, donde el diablo ha estado tentando para meter adulterio. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú alinees todo lo que está torcido en la mente, en el corazón de ese hombre, de esa mujer, y ayuda a esos hombres y mujeres solteros, Señor, a cuidarse y a guardar el consejo de tu bendita palabra. Mis amados hermanos, con todo mi corazón les dejo esta palabra y esperamos que usted la escuche una y otra vez y la comparta y pueda ser edificado a través de ella. Si usted todavía no se ha hecho de la familia, de la comunidad de nuestro canal en YouTube, queremos invitarle para que entre a Alberto Bustos Ministre. Ahí usted va a encontrar todas estas enseñanzas, descargarlas en su celular y si quiere compartirlas, puede compartirlas. Nuestro equipo está trabajando para poner cada enseñanza en ese lugar de YouTube. Alberto Busto Ministre. Ahí usted puede ingresar en YouTube, le da un clic a la campanita y si puede dejar un comentario, nos va a ayudar para que YouTube nos abra más el espacio y necesitamos, hermanos, pasar las mil suscripciones. Así que le